Hola amigos y amigas, de vuelta, ¿no? Después de un periodo de pequeñas vacaciones, digamos, lo que nos dimos con Ricardo, ya estamos aquí retomando de Carreño a los libros y continuando, ¿verdad? Con la difusión de las obras literarias y hablando de aquellas cosas apasionantes como la literatura y la cultura. Hoy, para volver a nuestra programación, hemos escogido un libro fundamental de la literatura latinoamericana, un autor interesantísimo, muy interesante, Manuel Puig, el gran novelista argentino. Y vamos a revisar en nuestro programa de hoy su novela Boquitas Pintadas. ¿Sí? Hablaremos de las boquitas pintadas de Manuel Puig. Fíjense que cuando apareció Boquitas Pintadas, el año 1969, Juan Carlos Sonetti, un gran escritor uruguayo, ¿verdad? Dijo a propósito de la obra de Puig, dijo, yo sé cómo hablan sus personajes, pero no sé cómo escribe Puig. Pero fíjense que no dejaba de tener razón Juan Carlos Sonetti, porque Puig revolucionó la forma de contar historias. En la época en que aparece Boquitas Pintadas, ¿no? 1969, antes Puig había escrito su primera novela, La traición de Rita Hayworth, en 1968. Pero en esta época, fíjense ustedes las novelas que circulaban ya por el mundo. Tenemos El siglo de las luces, qué novela, de Alejo Carpentier. De 1962, Rayuela, de Cortázar, 1963. Junta Cadáveres, qué tremenda novela del uruguayo, ¿verdad? Onetti, 1964. El lugar sin límites, del chileno, y La Casa Verde, ¿no? El lugar sin límites, de 1966, y La Casa Verde, de Mario Vargas Llosa, también de ese mismo año. Y 100 años de soledad, 1967. Entonces, claro, la novelística latinoamericana narraba de otra forma, contaba las historias de otra manera. Y de repente irrumpe, ¿verdad? Este narrador, este escritor, con su boquita pintada y en un mundo así tan clásico, por decirlo de alguna manera, o tan innovador desde el punto de vista del lenguaje, por ejemplo, de la configuración y estructura de la obra. Boquitas pintadas como que no encajaba, y eso llamaba la atención. Claro, por eso Juan Carlos Sonetti decía que sabía cómo hablaban los personajes, pero no sabía cómo escribía, pues. Y sí, estos libros como que no encajaban, por decirlo de alguna manera, en la trayectoria narrativa, ni estilística, ni narrativa, claro, del boom latinoamericano, imagínense ustedes. ¿Por qué? Porque Puig innovó desde la cultura popular. Claro, claro, ahí está el aporte de Manuel Puig a la literatura latinoamericana. Es cierto que en determinados momentos nosotros apreciamos que hay un narrador
en el estilo tradicional, que describe y constata los hechos sin interpretarlos, pero básicamente su aporte es esta innovación que hace Puig desde la cultura popular. Y la intención de Puig se encuentra en el mismo título, fíjese, en el subtítulo, mejor dicho, ¿no? Porque la novela se llama Boquitas Pintadas y luego en el subtítulo folletín. Folletín. Claro, claro, claro. ¿Y qué es el folletín? El folletín es una novela de carácter melodramático y gusto popular. Novela de carácter melodramático y gusto popular, nos dice la RAE, ¿no? Y su característica esencial consiste en ser una parte de un periódico. Esa es la característica básica del folletín, ser parte de un periódico en que se entregan textos ajenos a la actualidad, claro, como una novela, por ejemplo. Una novela no tiene que ver con la actualidad. Ese es el folletín, se entrega por partes, ¿no? Y claro, como Boquitas Pintadas, es una novela que se entrega a sí misma por entrega. Sí, señores. Se entrega a sí misma por entrega. Para que nosotros los lectores, armemos, construyamos la novela a partir de estas entregas. Fíjense que está dividida en 16 partes. 16 partes rigurosamente divididas en dos. Son 16 entregas divididas en dos partes que tienen títulos muy sugestivos. Boquitas Pintadas de color carmesí y Boquitas Azules Violáceas Negras. Sugestivos los títulos, ¿no? Boquitas Pintadas de color carmesí y Boquitas Azules Violáceas Negras. Entonces nosotros armamos esta historia de amor, de pasión y de muerte como la letra de un bolero, tal como escuchamos en el tango, ¿verdad? Esos tangos así de la muerte, la sangre, el amor, la pasión, el engaño, en fin. Ahora, el propio título de la novela forma parte de un verso, fíjense, del tango de Carlos Gardel y Alfredo Lepera, Rubias de Nueva York. Y el verso es este: quiero el beso de tus boquitas pintadas. De ese verso, de ese tango, Rubias de Nueva York, Manuel Puig sacó el título de su novela. Entonces, claro, es una novela diferente, una forma distinta de contarnos una historia. Ahora, la novela sí se pensó como una novela por entrega. Y Puig así lo señala en una entrevista que le dio al crítico uruguayo Emil Rodríguez Monegal. Y le dice que sí, que anduvo con estas boquitas pintadas, ¿no es cierto?, de un lado para otro, tratando de que se la publicaran en Buenos Aires. Y que la vieron en muchas revistas, dice. Y en general interesada, pero después venían los cabildeos, dice Puig. Yo le ofrecía revistas de información primero, dice, después a revistas femeninas y nada. Así que efectivamente la novela sí fue pensada como una novela por entrega, que no resultó. Pero en fin. Ahora, las 16 entregas, estas que están divididas en dos partes, las 16 entregas, fíjense que comienzan con un epígrafe que reproduce
alguna letra de tango de Lepera, de Alfredo Lepera, salvo la segunda entrega que corresponde al tango Charlemos de Luis Rubinstein y la canción de la 15ª entrega que se llama Azul y es de Agustín Lara. Todas las demás entregas están encabezadas por letras de tango de Alfredo Lepera. Ahora, en Boquitas Pintadas, los tangos y los boleros y sobre todo el radioteatro. Recuerden, cultura popular. Aquí en Boquitas Pintadas, los tangos, los boleros y sobre todo el radioteatro, ese radioteatro de la tarde de los años, ¿no es cierto?, 60, 70 y antes, adquieren más importancia que el cine de Hollywood. Los personajes piensan, dice Emil Rodríguez Monegal, los personajes piensan con letras de canciones populares y se emocionan, enamoran, aman, odian, hasta matan, ¿no? Apoyados en algunos versos que escribió, dice Monegal, algún letrista más o menos olvidado, dice él. Claro, si el radioteatro fue la entretención masiva de aquellos años, sin duda, y el mundo del escenario cinematográfico inundó estas almas soñadoras, recuerden el cine de Hollywood, de romanticismo, del romanticismo pueblerino, el radioteatro, el tango, el bolero, inundó, ¿no es cierto?, toda esta esfera romántica o romanticoide de los pueblos del interior, con sus mujeres descarnadas, de vaporosas boquitas pintadas. En Argentina esto repercutió con mayor fuerza aún. Solo pensemos que la mítica mujer convertida en presidenta de la República, Eva María Duarte, era una adolescente humilde de 15 años que emigra a Buenos Aires en enero de 1935 y era una de las llamadas cabecitas negras. Las cabecitas negras, la clase media las llamaba así, y la clase media y alta argentina las llamaba así para a los compatriotas, ¿verdad?, que venían del interior, para distinguirlo de los inmigrantes que eran rubiecitos, que venían de fuera, de Europa, ¿no? Entonces, esta Eva María Duarte era una cabecita negra, una mujer humilde, pero ¿qué pasa con ella? Que triunfa en el escenario. Y no solamente eso, no solo en el escenario del teatro, el radioteatro, el cine, llega a la Casa Rosada, sí señor, todos sabemos, con el nombre de Eva Perón, y es declarado oficialmente y de manera póstuma jefa espiritual de la nación en 1952. Imagínense ustedes entonces todo el apogeo de esta cultura popular. Si la propia Eva Perón forma parte de esta cultura popular, del radioteatro, del cine, del teatro, en fin, y además es una mujer humilde. Es como diríamos, es la parodia del tango El sueño del pibe, ¿no? Un tango de 1942 de Reinaldo Giso y Juan Puey, que habla sobre la historia de un chico que sueña con ser una estrella de fútbol. Pero en fin, Evita tiene nombres míticos, es Santa Evita, ¿no? Así la llama Perón en una entrevista en 1951. Al final, Evita es la mujer más importante de su país. Los sueños de Evita se habían realizado, ¿no?
más allá de lo que una pobre muchacha de Los Toldos, de donde ella venía, provincia de Buenos Aires, podría haber imaginado nunca. Entonces, todo este mundo de las boquitas pintadas, de una u otra forma, en Argentina cuajó con mucha fuerza porque fue sustentado por la propia imagen mítica a esta altura de Evita Perón. Las boquitas pintadas de hoy, ¿dónde las encontraremos? Las encontramos en los espectáculos televisivos, sin duda, desde los llamados matinales, que muestran tanto la comida afrodisíaca como las entrevistas, esas sentimentaloides, ¿no? Sentimentalonas, como quieran llamarlas, de personajes decadentes normalmente, pero del gusto del respetable público, así el público las ve, las aplaude, en fin. Hasta los programas de escaso valor artístico, grotescos, muchas veces truculentos, en las redes sociales, que traman sus historias. Y historias basadas, todos lo sabemos, en las redes sociales, en recortes, como en la novela de Puig, en recortes de diarios y revistas, montajes, claro, montajes fotográficos, montajes cinematográficos, fotos de personajes, conversaciones personales, íntimas, muchas veces que la gente no tiene por qué saber, porque que ellos las colocan igual, un poco el Boquitas Pintadas es así, amigos, así mismo, ¿no? Muestran su cuerpo, situaciones íntimas, el cuerpo mostrado en todos sus contornos, claro, los lugares de veraneo, la comida que consumen, y hasta el baño de sus casas, en programas también radiales, como el Chacotero Sentimental, ¿verdad? Ese Chacotero Sentimental conducido por el chileno Roberto Arteagoitía. ¿Recuerdan? El Rumpi, pues, el famoso Rumpi, que ese programa se estrenó en Radio Corazón de Santiago de Chile en 1996. ¿Recuerdan? Y cuyo contenido se hizo una película, una película muy exitosa, tuvo mucho éxito en 1999, en la que se narran 3 episodios, 3 historias populares, que son una radiografía de la sociedad de la época. Bueno, todas estas voces narrativas de las boquitas pintadas de hoy, comentadas debidamente para satisfacer el ego de los contadores de historia, ¿verdad? Sí, Manuel Puig ciertamente hubiera innovado sus boquitas pintadas y toda su novelística posterior desde la sofisticación de la tecnología. Hoy tendríamos un Manuel Puig escribiendo boquitas pintadas utilizando toda esta tecnología maravillosa. Las boquitas pintadas de la revolución tecnológica vive hoy la consagración de su apogeo. Bien, amigos, espero que hayan disfrutado del programa de hoy, con el que retomamos de Carreño a los libros. Como siempre, agradecido de todos ustedes, y los esperamos en nuestro próximo programa, si Dios quiere, me parece.